Hola, soy Fernando Fraquelli. Comenzamos Idas y Vueltas, una charla con los protagonistas del Congreso. Nos cuentan sus proyectos, sus propuestas y su tarea legislativa. Idas y Vueltas, por aquí, por BCN Radio. ¿Cómo les va? Y es así, vamos a estar hablando en el Idas y Vueltas de la jornada de hoy, vamos a estar hablando sobre proyectos, vamos a estar hablando y a traducir un proyecto que prácticamente se elabora con números, vamos a traducirlo en palabras, vamos a tratar de entender cómo es discutir un presupuesto general de gastos de un año venidero, que es lo que está haciendo el Congreso por estos días, por estas horas, y vamos a estar hablando también un poco de la vida personal de un senador nacional, senador del interior de la República Argentina, senador por la provincia de La Rioja, en este Idas y Vueltas del día de hoy. Senador Ricardo Guerra, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto estar con usted acá hablando. Gracias por venir a BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, venir a Idas y Vueltas, contarnos un poco los debates que está atravesando el Congreso en un año, uno puede decir, más atípico. No es un año electoral, no estamos en campaña, aunque algunos quieren meterse ya en la campaña política. Bueno, en un ámbito como el Congreso la política está presente día a día, es una constante, y está bien que así sea, porque el Congreso están los representantes de las provincias, en el caso del Senado, de la población, de la ciudadanía argentina en diputados, y creo que genuinamente es la expresión más fidedigna de la democracia, porque hay bloques de distintos tipos, a veces hasta unipersonales, que plantean sus posturas, y bueno, ello trae aparejado debates muy ricos, algunos con mucha intensidad, pero siempre en un marco de respeto, de querer aportar lo mejor, y eso creo que eso es la democracia, eso es constructivo, una política constructiva, y bueno, que se da justamente en el ámbito natural, que es uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento, ¿no? A veces en la historia del Congreso de la Nación y en la historia, digamos, en los últimos años, a partir de la recuperación democrática del año 83, a veces se dieron momentos donde había mayorías importantes de algunos bloques políticos acompañando al gobierno nacional, y parecía como que el Congreso era una escribanía, o lo terminaban catalogando como una escribanía, sí, donde solo llegaba el proyecto, levantaban la mano y aprobaban. No es este caso, no, más allá de los números que tiene hoy diputados, que tiene el Senado particularmente, hay discusiones y que tienen que dar discusiones. Sí, y hay que llegar a acuerdos para sancionar determinadas normas. Yo creo que eso hace a la riqueza, a la diversidad justamente de la sociedad, que se expresa a través de los legisladores que finalmente son elegidos. Pero también creo yo que hubo un proceso usted señalaba recién, ante los partidos importantes, la cual llevaban aparejado eso, sus mayorías al Congreso justamente. Esa composición de grandes partidos, yo creo que es un proceso que va quedando atrás, ya ha quedado atrás a mi modo de ver, y lo que prima son las coaliciones de gobierno. Creo que nos tenemos que acostumbrar a que los gobiernos estén conducidos políticamente por coaliciones, en la cual sin duda ello implica, si bien los objetivos principales obviamente en común, pero por ahí existen matices y se generan a veces discusiones que son importantes, que son ricas. Para mí el debate político es fundamental, y creo que esos, yendo de lleno nuevamente a lo que es el Congreso, se expresa, se exterioriza a través de muchos bloques, a veces, que actúan unidos a modo de interbloque justamente, fruto de ese fenómeno que yo observo, que hemos dejado atrás la figura de los partidos en sí mismos
para estar ya encaminándonos hacia gobiernos de coalición. Eso implica un mayor trabajo, un mayor esfuerzo de los políticos argentinos, ¿eh? Sin duda, mucho diálogo, mucho acuerdo, y creo que eso es saludable para la sociedad, que no sean voces, por decirlo, hegemónico, o que haga valer la fuerza de la cantidad, sino digamos las negociaciones, y que fruto de eso surgen las mejores normas. ¿Cómo es discutir un presupuesto? ¿Es solamente hablar de partidas, de decir tantos pesos para determinado ministerio, para la presidencia de la nación, para las Fuerzas Armadas o para distintos entes? ¿Es simplemente eso, o es tratar de buscarle también la cara social a cada peso que Argentina va a ir recaudando año tras año? Claro, el presupuesto es mucho más que cifras. Esa es la menor parte, si se quiere, más allá de que obviamente es importante. El presupuesto tiene la singularidad de que une, amalgama lo técnico, porque tiene mucha de técnica la formulación de un presupuesto, pero fundamentalmente mucho de política. Son esas normas que sintetizan lo técnico y lo político. Y bueno, y los debates se dan con esos matices. Hay quienes más se circunscriben a cifras, a aspectos técnicos que sin duda están inmersos en todo el andamiaje de artículos que contiene esta norma, pero creo yo que lo sustancial es la política, lo que significa a dónde van orientados mayoritariamente los recursos, cuáles son las políticas que se piensan llevar adelante en el siguiente ejercicio, que el que va a regir justamente el presupuesto. O sea, eso es lo fundamental. De alguna manera, a partir de allí, se puede a uno inducir cuál es el plan de gobierno, cuáles son las prioridades que va a asignar, que va a tener el gobierno en un próximo ejercicio, y obviamente ello se traduce a partir de la asignación de partidas. Bueno, un anticipo usted ya tuvo. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, lo ha invitado a participar junto con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la comisión que preside Carlos Heller. Allí ya hubo un anticipo de lo que contiene el presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional. ¿Le parece un presupuesto, digamos, equilibrado, un presupuesto para la oposición también votable? Sí, yo creo que sí, y en ese sentido creo que hasta ya hubo indicios de que esto es un presupuesto más realista, mejor que el del año anterior. Yo creo que son expresiones que inducen a pensar que van a acompañar, más allá que den una discusión, que es natural y es bueno que también sea así, pero que se alejan de una posición muy irreductible, que fue la del año pasado, y que culminó con la no aprobación del presupuesto. Para mí ello, a mi modo de ver, más allá que realmente pertenezco a un espacio político que está gobernando, no haber dado el presupuesto a un país ha sido un error muy grande, que creo que no están en condiciones ni quieren repetirlo. Esa es mi opinión. Y en cuanto al presupuesto, la presentación fue muy clara, concisa, amplia. Creo que es un presupuesto acorde a la realidad del país en el cual nos encontramos, en un contexto mundial también complejo, donde hay muchas restricciones, hay factores exógenos que inciden mucho en nuestra economía interna, en nuestro sistema económico, más allá de que tenemos nosotros nuestras propias vulnerabilidades que tenemos que resolver. Pero los factores exógenos son sobre todo originados a partir de una guerra que, si bien está emplazada en una determinada zona del planeta, pero tiene connotaciones globales muy relevantes, porque es una zona muy rica, proveedora de materias primas alimenticias, de energía. Entonces son commodities que inciden en todo el planeta a partir de sus precios, por supuesto. Y nosotros, como también somos proveedores de esos commodities, bueno, tenemos impactos muy directos.
Estamos conversando con el senador nacional Ricardo Guerra, senador del Frente de Todos, senador por la provincia de La Rioja, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta, una de las comisiones o es la comisión que más proyectos ha discutido en los últimos tiempos, que más proyectos ha dictaminado y que más proyectos ha, en definitiva, logrado aprobar y que se han ido a la Cámara de Diputados, fueron girados a la Cámara de Diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí hay un trabajo de articulación entre oficialismo y oposición para que puedan avanzar las diferentes iniciativas, y esto también anticipa, digamos, un buen tratamiento de presupuesto cuando llegue este proyecto. Bueno, sí, me han hecho saber esa circunstancia, ese hecho, a lo cual sin duda me da satisfacción como responsable de la comisión, pero fundamentalmente considero que es mi obligación como legislador, como servidor público, de trabajar y de todas las normas que debemos debatir, bueno, se hagan y procurar que sean dictaminadas para luego ser tratadas en el recinto. Existe una buena relación con la oposición, son debates también a veces intensos, muy interesantes, por allí acompañan, por allí no, pero es fruto de justamente esa diversidad y del juego político de la democracia en un ambiente como el nuestro. Claro, lo que se va a ver en el Senado, me parece que también obviamente en diputados, es esa planilla que tiene el presupuesto cuando tienen que definir las partidas para las obras, ¿no? Sí. ¿Qué obra se va a avanzar? ¿Qué obra va a quedar relegada? Argentina necesita, digamos, obras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así es. Y si uno piensa desde La Rioja, ¿qué obra necesita La Rioja y qué presupuesto puede tener para que esa obra pueda concretarse? Bueno, esa es una tarea que siempre en las instancias previas al tratamiento solemos hacer, de controlar que estén todas las obras que se hayan previsto desde el gobierno de la provincia, que estén en el presupuesto, controlamos que estén, en fin, si hay alguna que no esté, tratar de, bueno, vía negociación de que sea incluida y demás. Es una tarea que lo hacen todos los senadores, interpreto que diputados también harán lo propio. Nuestra provincia en particular necesita obras de infraestructura que, bueno, claramente las define el gobernador, pero hay algo muy importante que está considerado en un artículo del presupuesto, primera vez que lo observo, que es tomar a la región del Norte Grande como un ente, como ya un grupo constituido, y que necesita acceder al Pacífico vía los pasos cordilleranos. Hay asignadas partidas allí para continuar, mejor dicho, todas esas tareas, porque sin duda son obras muy importantes, pero que le darían a nuestras regiones un cariz totalmente diferente, una dinámica muy importante, a la cual con el tiempo podríamos decir que se tenderían al equilibrio en los grados de desarrollo, que son tan asimétricos en nuestro país, lo que son las zonas centrales, como la pampa húmeda y demás, y todas las zonas periféricas, para que justamente en nuestras regiones se puedan generar empleo genuino, haya ascendencia social, en fin, se genere riqueza. Tenemos mucho por dar, y el hecho de que vayan inversiones, vayan capitales, de hecho tengo un proyecto de ley también que se está discutiendo en comisión, presentado en ese sentido, serían de vital importancia. Claro, es decir, que cuando hablamos del presupuesto, hablamos de un presupuesto que discuten ustedes, pero que también lo discuten fuera del Congreso. Los gobernadores, los gobernadores hablan con ustedes los temas centrales del presupuesto. Sin duda, porque tienen la responsabilidad de conducir los destinos de las provincias y obviamente se necesitan recursos. Además, quieren, digamos, ir sentando bases para un crecimiento, para un desarrollo, y se necesitan recursos federales para ello. Y bueno, sin duda, nosotros decimos, a veces usamos un término simple, decir, bueno, pelear un poco para poder obtener las obras que se requieren, los recursos necesarios. Bueno, eso es una tarea que sin duda nuestros gobernadores lo hacen, y lo hacen permanentemente, claro, en la etapa previa y luego posterior, para que finalmente los recursos lleguen.
Y bueno, nosotros también procuramos acompañar porque en definitiva representamos a nuestra sociedad. Usted hablaba de algunos proyectos que están en la comisión y proyectos presentados. Hay un proyecto de autoprotección y poderes preventivos que está avanzando en el Senado. A ver, cuéntenos esto, ¿qué quiere decir? Esta ha sido una iniciativa muy importante, muy interesante que me hicieron llegar, la hemos trabajado. Con mucha satisfacción hemos tenido el acompañamiento principalmente del Colegio de Escribanos de Ciudad de Buenos Aires, pero luego se han sumado los escribanos de todo el país. Y también cuando presentamos este proyecto hemos tenido el acompañamiento no solamente de los escribanos de todo el país, sino también de agrupaciones religiosas, representantes del credo judío, musulmán, porque es un proyecto que tiende a dignificar al ser humano, considera los derechos humanos que nuestro país tiene firmados en convenciones internacionales y que muchos de ellos tienen rango constitucional. Para que sintéticamente se pueda comprender la esencia de este proyecto, trata que cuando una persona, por ejemplo, con sus sentidos cognitivos y autosuficiencia vigente, es conocedora de que padece una enfermedad que al cabo de un tiempo los va a perder, o tiene un tipo de trabajo de alto riesgo, él puede dejar escrito en escritura pública qué desea que se haga con su propia persona o con sus bienes cuando lamentablemente ingresen esas etapas ya de pérdida de autonomía o de nociones cognitivas. Eso dignifica, o sea, la persona misma tiene la facultad, tiene el derecho de decir qué hacer con su propia persona en esas instancias. Y también trae ello apaciguamiento a la familia o a sus entornos, incluso a sus médicos que lo asisten, porque muchas veces cuando una persona llega a esas instancias, en los entornos familiares se generan situaciones muy difíciles, muy duras, discusiones, por allí quedan culpas. Bueno, si ya la propia persona ha dejado escrito, lo que hay que hacer es respetar esa voluntad. Este mandato preventivo culmina cuando por allí la persona ha superado esas instancias de falta de autonomía y demás y la revoca la propia persona, o cuando fallece, porque esto no es, no es una sucesión. Todos los procesos sucesorios comienzan, esa es otra legalidad, comienzan cuando la persona fallece. Y un aspecto muy también para destacar es que toda práctica eutanásica es nula, de nulidad absoluta. La eutanasia es otro tema que no lo aborda esta norma. Eso en esencia, en síntesis, ¿a qué se refiere esta norma? Es sumamente interesante, es dura, es una norma dura, pero es real, en definitiva. Todos podemos transitar un momento de la vida de esa manera. Así es muy bueno. Y eso también a la persona que va viendo que se va deteriorando, o que se va alejando de lo que fue, me parece que le da, como usted dice, esa tranquilidad. Así es. Y es un momento también para discutirlo y tiene que estar legislado. Tiene que estar legislado. ¿No? Cubre un bache legal que existe, si bien hay normas que lo tratan, pero no en forma profunda, y muchas veces hay que apelar a otras normas para hacer interpretaciones y demás. Lo que trata esta norma es de cubrir todos esos aspectos que no están considerados, para que quede claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, cuáles son los límites en este aspecto de la autorreferencia y lo preventivo. Seguimos hablando del tema, hablamos del presupuesto nuevamente, volvemos otra vez, salimos de este momento duro y pesado como fue la presentación de este proyecto, pero que realmente también es necesario que el Congreso legisle al respecto. Se me ocurría preguntarle por el presupuesto, y principalmente el presupuesto para las universidades. Sí. En el caso de La Rioja, está la Universidad de La Rioja, está la Universidad de Chilecito. Así es. Y necesitan fondos como todas las universidades. Seguramente al Senado va a llegar algún proyecto que ese diputado se está tratando de crear nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires. Veremos cuál es la suerte que corren esos proyectos, pero lo cierto es que todo lo que tenga que ver con el mundo académico es muy importante, pero también necesita fondos. Así es.
Sí, sí, sí. Este también es un aspecto que observamos. Tenemos identificado, digamos, las partidas ya asignadas. Nunca son las óptimas. Siempre se trata de obtener un incremento para que tengan mayor presupuesto y puedan desarrollar sus actividades, que no solamente es los aspectos educativos propiamente dichos, que obviamente son el centro y lo fundamental de toda universidad, pero también tiene una serie de otras actividades de inserción a la sociedad y demás que son de vital importancia, y sobre todo en lugares o en provincias más chicas como la nuestra, por ejemplo, La Rioja, son muy importante el rol que cumplen en la comunidad las universidades. Incluso, por ejemplo, en particular, lo que es la Universidad Nacional de La Rioja tiene un hospital escuela que cuando hemos atravesado este periodo de pandemia tan duro, ha cumplido un rol fundamental. Así que es muy importante que cuente con sus recursos para que ellos se consolide y sigan creciendo. Hubo unas actividades muy importantes que en épocas de pandemia hizo la Universidad de La Rioja, que fueron varios seminarios vía online, vía Zoom, conectado con todo el país, conectado con el mundo. He participado en alguno y la verdad que sumamente interesante, dignos para felicitarlos a las autoridades de la provincia, de las cátedras que llevaron adelante estos seminarios. Bueno, qué bien, me enorgullece, me enorgullece. A ver, esto yo creo que es un fenómeno que se venía dando, pero que se ha profundizado, creo que marcadamente en el periodo de pandemia, el contactarnos de manera virtual. Es algo que yo creo que ya quedó entre nosotros y es una alternativa muy, muy válida. El propio Congreso funcionó así, en ningún momento se paralizó, y que las universidades generen debates con personas que pueden estar en cualquier lugar del planeta sobre temáticas diversas, creo que es muy, muy saludable, muy, muy rico, muy lindo, así que bienvenido sea. Senador, estamos cerrando este reportaje. Quiero preguntarle cómo va a terminar este debate, cómo imagina el debate que se va a dar en el Senado. Lo va a invitar el ministro de Economía, le han pedido senadores de otros partidos que inviten a determinados ministros. Obviamente no se hace un debate tan prolongado o extenso como en diputados. Bueno, seguramente habrá planteos de esa naturaleza cuando llegue esta norma al Senado, desde diputados. Pero el gran debate se da fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Cuando llega al Senado ya es una norma que está prácticamente acordada en todos sus términos, incluso también con miembros de la oposición, porque modificarla cuando es tratada en el Senado implicaría que tiene que retornar a diputados y eso sería complejo y demandaría tiempo. Y no perdamos de vista que esta norma tiene que estar aprobada antes que cierre el ejercicio. Eso es lo ideal y así debe ser. Y el mensaje que significa hacia dentro del país y hacia el exterior, como país, como sistema, que ha sido aprobado su presupuesto antes, que va a regir en un ejercicio y ha sido aprobado antes que cierre el inmediato anterior, creo que son señales muy importantes que debemos dar y así debe ser. Senador Ricardo Guerra, gracias por visitarnos, gracias por visitar la Biblioteca del Congreso Nacional y este espacio que es la radio de la biblioteca. Muchas gracias, para mí ha sido un placer dialogar con ustedes y quedo a su disposición. Gracias, el senador Ricardo Guerra, senador del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, y le ponemos punto final a idas y vueltas de la jornada de hoy. Nos reencontramos próximamente, gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.